A comenzar, Felipe Arteaga, director de Invica. Buen día, Felipe. Buen día, Felipe. Hola, muy buenos días, Francisca y Carlos. ¿Por qué esta canción, Felipe? Bueno, yo creo que fue muy significativa en mi juventud y quizás también es muy oportuno para el tema que vamos a hablar hoy día. La pregunta es si es este el momento de hacer cambios en la política habitacional que llevamos tantos años en nuestro país. Y si no ahora, ¿cuándo? Sí, pues exactamente. También yo creo que tiene que ver con esa pregunta. Exactamente. Bueno, comencemos a hablar precisamente entonces de políticas habitacionales y también de algunas cifras que se han ido revelando, especialmente en el último censo, porque ustedes mencionan algo que es relevante. Dice que en rigor la política habitacional está formulada hoy para una familia que no necesariamente existe en gran medida en nuestro país hoy día, de acuerdo además a los datos revelados por el censo, con disminución de los integrantes de los hogares, para empezar. Y hablan de, claro, una disminución, de acuerdo a lo que refleja el censo, de 4 a 2,8 personas entre 1992 y el año 2024, que es la última cifra a la mano. ¿Cómo entonces se puede reflejar de mejor manera una política habitacional tomando en cuenta, por ejemplo, a grandes rasgos, obviamente, después vamos a ir desglosando este concepto? Bueno, quizás hay que contextualizar un poco más el tema. Los censos son instrumentos muy importantes para la definición de las políticas públicas de muchos aspectos, pero especialmente vivienda, porque es el momento en que como país medimos o catastramos las viviendas, su condición y los hogares, cuántas personas viven y en qué condiciones viven. Y los censos eran cada 10 años, el 92, el 2002. El 2012 tuvimos un censo fallido y probablemente ese es un problema, ¿no es cierto? Y lo hicimos en forma distinta el 2017 para tener alguna noción de lo que estaba pasando y lo volvimos a hacer el 2024. Entonces, y los datos del censo salieron recientemente y especialmente los de vivienda. No están todos los datos desagregados, pero sí ya ha habido un par de entregas de datos generales de cuántas viviendas, cuántos hogares. Y ahí uno de los datos que destaca es que la cantidad de habitantes por hogar ha disminuido y hoy día son 2,8 habitantes por hogar. Era 4 hace 20 años. Además de la cantidad, ¿cuáles son los otros factores que podemos comparar en base a este censo y que son relevantes para ustedes? Bueno, para la definición de la política habitacional también es importante, por ejemplo, cuántas personas tienen propiedad, son dueños de su vivienda o viven en ella y cuántos están en arriendo. Eso también ha aumentado fuertemente, son casi un cuarto de los hogares arriendan su vivienda y eso es mucho más alto que hace 20 años. Algo que se comenta además de la nueva generación que tiene imposible la casa, sueña la casa propia. La incapacidad de comprar una casa. Bueno, y el otro factor importante es que hay muchos hogares unipersonales, o sea, una persona viviendo en una vivienda, un hogar con una sola persona, cerca casi un tercio, 28%. Entonces, toda esa dinámica que ha ocurrido en el tiempo, estuvimos ciegos el 2012, el 2017 fue parcial, entonces hoy día nos sorprendemos con estos datos y yo creo que es el momento de mirarlos con detención, esperar a que el censo entregue los datos completos y que las autoridades, el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, calcule con una metodología que tiene y que ha aplicado los otros censos cuál es el déficit habitacional que surge del censo, que no surge de las encuestas como la CACEN, que es una encuesta a una cierta cantidad de hogares. Entonces, nosotros lo que insistimos desde Fundación Invica es que, bueno, estos datos del censo hay que revisarlos con detención y en base a estos datos, que son los concretos, los reales, tomar algunas decisiones de política. Claro, y en ese sentido, por ejemplo, hay algunos detalles que son interesantes de ir viendo. Por ejemplo, la forma de las viviendas también, que en algún momento fue obviamente mayoritariamente casas. Las ciudades en Chile han ido creciendo de manera vertical, hoy día son más departamentos que antes, pero además me llama la atención que hay muchas menos mediaguas, por ejemplo, respecto de hace algunos años, cuando el censo en los años 90 todavía reflejaba una gran cantidad de mediaguas, no gran, pero sí mucho mayor que la de hoy. En ese sentido también hay una lectura respecto de políticas habitacionales que se pueden ir, mejorando o leyendo de mejor manera en base a esas necesidades, ¿no? Sí, eso es otro dato que sorprende del censo, que no tenemos el detalle, como decía, pero a nivel agregado,
notamos que hay menos mediaguas, o sea, la gente que está viviendo en situaciones precarias, los campamentos, por ejemplo, tiene otra materialidad las casas, porque el censo censó los campamentos, no les puso una etiqueta de campamento, pero sí censó todas las viviendas. Eso se lo preguntamos a la gente que hizo el censo. Entonces, detectó que esas no eran mediaguas, sino que eran viviendas sólidas o con mayor terminación. Porque hay un montón de detalles que preguntan en el censo. Recuerdo, no sé si en el último, pero qué tipo de piso uno tiene, el tema de la infraestructura también es muy relevante para entender todo eso. Claro, pregunta el tipo de techo, el piso, si es de tierra o no. Y todos los indicadores muestran que el censo del 2024, las condiciones de materialidad de las casas mejoraron. Probablemente ahí hay un efecto, que no es una hipótesis, ¿no es cierto? No tenemos la contratación, de que muchas de las platas de los retiros de la AFP y del IFE se fueron a mejorar vivienda en la pandemia. Entonces, hoy día hay muy poca mediagua, hay 20.000 mediaguas, de acuerdo a lo que nos dice el censo, contra 120.000 que había el año 2002. La vivienda irrecuperable también está bastante menor de lo que era hace muchos años. Entonces, tenemos la percepción, ¿no es cierto?, con los datos agregados, de que la situación de vivienda ha ido mejorando. Entonces, por eso que yo creo que lo que tenemos que hacer es revisarlos en detalle y esperar que el Ministerio de Vivienda entregue un dato calculado con una metodología especial de cuál es el déficit que el censo determina de vivienda. ¿Colabora esa información del déficit, los índices de pobreza? ¿Va relacionado? ¿Cómo se vinculan? Bueno, hay una relación bastante obvia entre pobreza, o sea, uno de los indicadores de pobreza es la situación de vivienda. Pero la pobreza que tenemos hoy día es distinta. Claro, ¿cuáles son los límites? Pobreza multidimensional. Entonces, claro, hay un panel que propuso modificar los medidores, la medición de la pobreza, y con eso hay más pobres que teníamos antes, porque el indicador era muy antiguo. Bueno, pero probablemente también hay otras cosas distintas. La migración, le escuchaba a gente de déficit cero mencionar de que la manera de vivir en los campamentos es distinta de los migrantes que de los chilenos. Los chilenos tienden a vivir en campamento como una situación transitoria. Por eso le llaman campamento, como algo transitorio. Los migrantes viven en estas condiciones como algo más permanente. Entonces ellos hablan de otro tipo, de villa, miseria, o tienen otros nombres. Entonces parece que la manera de vivir en situaciones precarias de vivienda de los migrantes y de los chilenos es distinta. Claro, ahora, después de esto también entonces uno puede entender que a partir de ahora debiese forjarse un camino de políticas públicas de vivienda que pudiese alojar todas estas necesidades que son en algunos casos distintas, en otras se han ido perfeccionando o materializando de otra manera. Ya lo decíamos, ¿no? Las viviendas arrendadas, por ejemplo, que han ido aumentando, pero que yo me imagino en buen porcentaje, a pesar de que en el censo no necesariamente se refleja la necesidad psicológica de las personas, muchas de esas personas que tienen viviendas arrendadas hoy día o que viven en viviendas arrendadas querrán en algún momento o anhelan comprar una casa. Y en ese sentido también, ¿de qué forma se puede esperar que para los próximos años una futura autoridad, viene un cambio de gobierno, viene un cambio de administración del país, pueda ir recibiendo y acogiendo estas necesidades? ¿Cómo han ido ustedes percibiendo esa necesidad de propuestas que tienen las personas que están hoy día, especialmente aquellas que, por ejemplo, tienen viviendas arrendadas o que no tienen las mejores condiciones de vivir? Bueno, Fundación Invica es una institución que se creó el año 1959 por la Iglesia Católica, el Arzobispado de Santiago y Cáritas Chile, justamente para responder a las necesidades de vivienda de cientos de miles de personas que se trasladaron en esas décadas del campo a la ciudad y formaron las poblaciones callampa, que se llaman en ese momento, en situaciones muy, 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 muy precarias. Entonces nosotros somos privilegiados en el sentido que tenemos 65 años trabajando, mirando cómo ha ido evolucionando esto. Entonces, hoy día tenemos una situación particular. Uno ve los datos, ¿no es cierto?, la gente no puede acceder a una compra de vivienda porque se ha desacoplado el precio de la vivienda. Los últimos años, a partir del 2010, ha subido mucho el valor de la vivienda. Y por otra parte, los sueldos de las personas no han subido en esa proporción, por lo tanto hoy día cuesta mucho más comprar una vivienda. Entonces eso, como ustedes bien dicen, ¿no es cierto?, ha significado que más gente se vaya al arriendo. Bueno, entonces creemos que es el momento de ajustar las políticas a esa realidad, más los datos que vemos del censo.
cómo ayudamos más a la gente a arrendar. Hay un decreto del Ministerio de la Vivienda, un subsidio al arriendo, el decreto 52, que aporta, da un subsidio a la gente que arrienda, pero que es de muy poca cobertura, no son más de 5.000 subsidios al año. Esa es una alternativa, digamos. Es una alternativa, por ejemplo. Entonces, uno podría pensar en que, bueno, de acuerdo a la situación de vida de las personas, o sea, una persona joven, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué no arrienda? Así espera a ver dónde se localiza finalmente, dónde quiere comprar una vivienda, ahorra mientras tanto, eso es muy importante. Hemos perdido en Chile la capacidad del ahorro, especialmente para la vivienda. Después, bueno, hoy día en general las políticas de subsidios no apoyan a viviendas unifamiliares. Los subsidios siguen pensando en una familia de 4 o 5 miembros. Claro. Y las familias hoy día son unifamiliares, o sea, muchas unipersonales. Entonces, bueno, yo creo que hay que adaptar esas cosas. Entonces hay que permitir que personas puedan vivir solas y ayudarlos en eso. Hay que permitir que personas que quieran vivir del arriendo, arrendando, tengan alguna posibilidad de después pasarse a una vivienda propia, cómo hacer la transición. Adultos mayores hoy día hay una política muy interesante del DS52, esta política de arriendo, que a los adultos mayores de más de 65 años, el subsidio del arriendo es cerca del 90% del canon de arriendo. O sea, ellos tienen un copago de cerca de 40.000 pesos y pueden vivir en una vivienda de 1.800, 2.000 UF perfectamente. Entonces, yo creo que hay cosas que hacer a título de subsidio. Imaginamos también que estamos junto a Felipe Arteaga, director de Invica, recordamos constantemente su participación en este espacio, y que es muy relevante tener estas conversaciones porque lo llevamos a la comunicación de estos subsidios, de todas estas alternativas que es constantemente necesaria por parte de los ministerios, de las diferentes entidades. También a los medios nos solicitan mucho esa colaboración con la comunicación, pero ¿es suficiente? ¿Todavía se necesita llegar un poco más allá? Porque más allá de las alternativas que nos mencionas, también tiene que llegar a la gente y tiene que ser utilizado. Bueno, Invica va a hacer un seminario este próximo jueves en que vamos a plantear un conjunto de propuestas que permitan hacer algunas modificaciones en el tiempo. Cualquier modificación en las políticas de vivienda son muy complejas, porque hay conjuntos en construcción. Piensen que al año más o menos se están construyendo con apoyo del Estado unas 50.000 soluciones. Deberíamos crecer, si es que los datos del censo ratifican que deberíamos tener más apoyo en las viviendas, probablemente sí. Pero hay otras medidas complementarias, o sea, el tema del ahorro, por ejemplo, que está poco difundido. O sea, no hay muchos incentivos a ahorrar para la vivienda, como en otros países que hay programas muy complejos, muy completos, en que hay subsidios al ahorro, o sea, a las familias se les ayuda a ir ahorrando. El ahorro es un muy buen predictor del comportamiento de pago de los dividendos. Entonces, ¿por qué no tenemos una política como teníamos anteriormente? El tema del crédito también es un tema complejo. Todo el sistema financiero, que si el PIE es el 20%, el 10%, por medidas de riesgo. Hay gente que hoy día no es sujeto de crédito porque su renta no le alcanza para un crédito. Entonces, yo creo que esto es un trabajo que tiene que liderar el Ministerio de Vivienda, pero que tiene otras aristas, no solamente subsidios. Nosotros creemos en Invica que la tríada ahorro, subsidio y crédito es lo que debería revisarse, reforzarse, porque es lo que nos permitiría a las familias ayudarlos a resolver el problema de acceso a la vivienda. Imaginamos también que esas conversaciones, y vuelvo a la pregunta de Carlos, sí, tiene que ver con estas políticas públicas y con estas conversaciones, no solo quizás con los candidatos que ahora vemos presidenciales, los parlamentarios también, sino que en los municipios también hay una gran labor, y que sería muy fructífero también que ustedes se reúnan con ellos. ¿Tienen pensado eso? Sí, nos hemos juntado más que con los candidatos, con los equipos técnicos de vivienda. Nos quedan todavía un par de meses para seguirnos reuniendo con ellos. Ahora, Felipe, sin afán de entrar en una política contingente o de hablar de política necesariamente de candidaturas como tal, pero ¿hay expectativas en que, sea cual sea el resultado de una elección, pueda haber una recepción efectiva de las necesidades de vivienda de los chilenos? Yo creo que afortunadamente las políticas públicas de vivienda son bastante transversales. O sea, hay bastante acuerdo en que el modelo chileno, que con subsidios, yo creo que somos líderes en Latinoamérica en términos de subsidio de vivienda.
En otros países es imposible construir una vivienda porque no existe el crédito hipotecario, porque no hay subsidio, entonces es mucha autoconstrucción. En Chile tenemos algo muy robusto. Ha sido una política que tiene 40 años, que ha permitido millones de viviendas. Hemos tenido algunos problemas, hemos generado barrios problemáticos o hemos estigmatizado a gente, hemos segmentado barrios completos, pero finalmente tenemos una política bastante sólida. Entonces yo creo que hay es bastante transversal. El tema son pequeños ajustes que son importantes de hacer con tranquilidad, con tiempo, con transición. Entonces nosotros creemos que no creemos que tener problemas al conversar con los equipos técnicos de cada uno de los candidatos, de ir mostrándole cuál es la realidad de los datos para que se puedan hacer modificaciones en el tiempo de estas 3 variables: ahorro, subsidio y crédito. Vamos a estar atentos a eso, de todas maneras, a esas reuniones y que sea bastante conveniente para todos, para nuestra sociedad, por supuesto. Sí. Felipe Arteaga, director de Invica, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a ustedes. Que estés bien. Lo que está en boca de todos, explicado en minutos. Esto es Porque Todos Hablan de Emilia Vides. Sí, pues que ha sido bastante llamativa en estos últimos días, desde que anunció su embarazo, además. Claro, uno es que anunció su embarazo, con estar esperando una boda con Sammy Reyes, sí. el exfutbolista de la NFL. Pero además, ella publicó en su cuenta de TikTok un video donde acusó que una marca, no dijo la marca, de la cual ella era rostro, terminó su contrato luego de que ella anunciara que estaba embarazada. Dice que tenía un viaje planificado para septiembre con la marca, pero 2 días después de haber entregado este anuncio a los seguidores, le notificaron que ya no iba a ser parte ni del viaje ni tampoco de la marca. No dijo la marca, pero después puso todas las marcas que sí permanecen con ella. Y entonces dijo, claro, por descarte, era bien lógico. Claro, era una marca de maquillaje. Exactamente. Y vino una oleada de funas a la marca. Sí. Fueron directamente a la cuenta de la marca todas las seguidoras y seguidores de Emilia Vides a colaborar con... Sí, fue una semifuna, yo te diría. Claro, ahora ahí viene el punto, y es, efectivamente hay marcas que buscan de sus influencers, de sus rostros, determinadas características. Sí. Claro. Pero estar embarazada o no, ¿marca una diferencia al momento de promocionar, por ejemplo, determinada marca o no? Es que claro, pues con ese foco que tú mencionas, existen muchas marcas en el mundo de las redes sociales que les gusta muchísimo más, por sobre todo una mujer que lleva por delante de sus temáticas la maternidad, y otras que no quieren tener ningún vínculo con eso. Que está bien o mal esa decisión, ha sido un debate en redes sociales. Quizás estuvo mal gestionado. Como mecanismo, digamos, de crisis, en este caso, como diríamos en marketing, estuvo mal gestionado. Sí, porque además tiene que ver con algo cultural que siempre ha sido difícil para las mujeres, bueno, en Chile por sobre todo, pero claro, como de los embarazos y cómo enfrentarse a ello en cualquier ámbito laboral. Entonces, históricamente no es bien visto que alguien deje de lado a una mujer embarazada en su trabajo, pero bueno. De hecho, hay políticas públicas, obviamente, en que van en pos de eso. Digamos, por supuesto, ¿no? O sea, no es legal, digamos. Claro. Lo que pasa es que aquí ella tiene acuerdos como con cada una de las marcas. Claro, y depende también de los términos del contrato, etcétera. Pero claro, al menos en lo que visualmente uno puede entender de una marca, no estuvo no fue del todo correcta la forma de hacerlo. O quizás fue un mal timing, porque lo que ella menciona es que postergó una publicación después de un tiempo que tenía ya acordada con la marca y que fue justo por el anuncio del embarazo. Entonces quizás la marca se enojó con ella por eso, claro, pero como ella justo anunció su embarazo, pareció que fue por el embarazo. Entonces, pues, ahí también mal manejo de crisis. Mal manejo de crisis, justamente. Bueno, de inmediato además hubo otras influencers bien conocidas o rostros que... Melina Noto, que también está embarazada, sale inmediatamente a decir que se indigna muchísimo, dice. Así como algunos te desechan por estar embarazada, hay algunos que te apañan todo el camino, es lo que escribió Melina Noto. Publicando sus marcas también. Publicando sus marcas también que la han ido apoyando, más allá de estar o no embarazada. Es que ellas viven de eso. Bueno, convengamos que las influencers, los creadores de contenido viven de eso, es parte de su trabajo. Así que, bueno, es parte de esta denuncia, digamos, que hicieron estas embarazadas. Ya, nos vamos. 8:58, llegamos al final de esta edición de Martes de Hora Clave. Les agradecemos habernos acompañado y, por supuesto, mañana a las 8 en punto estamos de vuelta. Nos encontramos mañana, que estén bien. Chao, chao. Terminamos por hoy, pero la actualidad